Me alegra verte, me alegra que estés, que seas parte, que hayas dispuesto de tu tiempo para el Señor, ¿no? Entendemos que este día fue creado para Él, ¿no? Y es el día que como cuerpo, como iglesia, como casa, como familia, se lo dedicamos a Él, ¿no? Entonces, cuán importante que hoy podamos estar. Llévate en la oración también por las familias. Hay muchas familias que están enfermas, nos estuvimos enterando en estos días y sabemos que están ahí con enfermedades de diferentes índoles, así que oremos fuertemente por cada familia que integra la casa para que el Señor traiga sanidad, traiga restauración, traiga ánimo. Sí, entendemos que, como venimos diciendo, son tiempos de oposición, porque como iglesia nos estamos levantando, nos estamos despertando, y obviamente que cuando empezás a hacer las cosas bien, hay un dicho que dice: ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Entonces, cuando uno intenta hacer las cosas bien, quiere ordenarse y ponerse, alinearse en la voluntad de Dios, obviamente que a Satanás no le gusta nada y va a intentar tratar de hacer todo lo posible para que nuestra mirada, nuestros ojos sean desviados, nuestra vida sea desviada de su voluntad. Así que llévate en la oración también al cuerpo, ¿sí? Por sanidad. Vamos a ir rápidamente a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Esta semana el Señor me confrontó con una pregunta, ¿no? Y esa pregunta desencadenó un montón de cosas. Y entiendo que es una pregunta que le está haciendo a la iglesia en sí. Antes de hacerte la pregunta, estos días estaba escuchando que tiene que ver esto con levantarnos y despertarnos. Se descubrió, no hace mucho, pero se descubrió que sobre Argentina hay un espíritu de hechicería y de brujería que está gobernando en el país. ¿Qué es lo que provoca la hechicería? Un adormecimiento sobre la iglesia. ¿Y qué es lo que provoca la brujería? El darte algo que necesitas al instante, ¿sí? Supuestamente sin dar nada a cambio, pero eso es mentira, porque lo que te da Satanás va a ser peor después lo que te va a pasar. Entonces se descubrió esto, entonces para que estemos orando por Argentina fuertemente, porque hay un espíritu de hechicería y un espíritu de brujería que está trabajando por sobre la iglesia, y es importante que como hijos hoy nos levantemos en ese despertar, en ese levantar. Es un accionar, eso está bueno para que después también lo hablemos, pero me acordé de esto que justo estaba hablando, de que estamos levantándonos, y es importante conocer esto para saber cómo orar, ¿no? Porque a veces oramos y no sabemos cómo orar y decimos, pero no sabemos si está alineado a la voluntad de Dios. Entonces es importante conocer estas cosas para que sepamos a qué apuntarle, a reprender todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería que está atentando en contra del cuerpo de Cristo, para que podamos levantarnos, despertarnos y provocar ese avivamiento en la nación. Amén. Y la pregunta que el Señor me hacía es en base a algo que yo le pedía, ¿no? Algo que venimos hablando, el ser llenos, ¿no? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Bien, amén. Y una de las preguntas que el Señor me hizo, me dijo: ok, pero ¿para qué? ¿No? Uno quiere ser lleno del Espíritu de Dios, pero ¿para qué? Es una pregunta que el Señor me hizo. ¿Para qué querés ser lleno? ¿Cuál es el propósito por el cual vos querés ser lleno de mí? ¿Qué es lo que querés hacer con eso que puedo darte? ¿No? Son preguntas que el Señor me confrontó y me llevó. Y yendo a la palabra, vamos a ir a Hechos 4. Y les voy a resumir la primera parte, que no la vamos a leer, pero en Hechos 4:1 vemos como Pedro y Juan, después de haber sanado al paralítico, ¿no? Están ahí enfrente del templo de Salomón y la gente se le acerca y empiezan a predicar, y ahí son unos 5.000 hombres a los cuales se les predicó, y el Senadrín, lo que es el sumo sacerdote, todos los fariseos y los saduceos, saduceos, que estaban ahí, se enojaron, y ahí los agarran a Pedro y a Juan y los meten preso. No sé si recuerdan eso.
No sé si leen la Biblia. Si no, los animo, ¿eh? Saben que se van a encontrar con muchas sorpresas. Se los voy a leer. Hechos 4 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. El capitán de la guardia del templo y algunos saduceos, estos líderes, estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes creció a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no iba a hablar esto, pero está bueno resaltar. Pedro era un tipo muy calentón. Pedro era un tipo muy efusivo, tenía un temperamento muy, muy fuerte. Si recuerdan, cuando Jesús lo van a arrestar, Pedro sacó ahí el coso y quería matarlo a uno de los soldados, que le termina cortando la oreja solamente porque le erró. Pero fíjense lo que la palabra nos resalta en este momento. Son confrontados, los metieron presos, estuvieron toda la noche en el calabozo, los sacan a la mañana siguiente para hacerles un juicio, ¿no? Confrontarlos. Y dice la palabra en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Fue lleno de su espíritu, no era lo que iba a hablar, pero bueno, ya que estamos. Fue lleno de su espíritu y pudo hablar, pudo trasladar, pudo decir lo que Dios tenía que decir. Todo su temperamento, todo su carácter, todo lo que Pedro era, murió para que Cristo viva en él y de esa manera poder expresar la vida de Cristo de una manera diferente. Porque yo creo que si Pedro hubiese reaccionado como Pedro, no hubiese estado lleno del Espíritu Santo y no hubiese hablado como habló. Porque Pedro no tenía estudio, era un tipo inculto, era un pescador, o sea, era un tipo que hablaba como hablamos nosotros. Entonces es ahí donde les responde y le dice: nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente. O sea, acá estaba hablando un Pedro que nada que ver. Tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Sigue diciendo, sigue hablando, y en el versículo 'Bueno, los envían en versículo 15, los hacen salir un poquito y se quedan ellos, los sacerdotes y todos los que estaban ahí. Versículo 16 dice: ¿qué debemos hacer con estos hombres? O sea, estaban en un momento de encrucijada porque vieron que Pedro y Juan estaban enseñando la palabra de Dios. Y un dato que no es menor, los saduceos eran políticos los saduceos, ¿no? Así como los fariseos. Quizá los fariseos estaban más en la parte religiosa, eran más religiosos, pero los saduceos eran el lado opuesto de los fariseos. Los saduceos eran los intermediarios entre Roma y el pueblo judío y intentaban mantener la paz, pero la característica del saduceo que lo que buscaba era beneficio propio, ¿no? Todo lo que hacían o movían era para su beneficio. Los saduceos eran una comunidad de ricos, era gente de mucha plata. Tenían un poder muy grande sobre los judíos. Y todo lo que hacían, como decía, tenía que ver con eso. Ellos creían en Dios, pero a su manera. Se basaban mucho en el Pentateuco. Y creían en Dios, pero no creían en la resurrección, no creían en el Mesías. Y ellos entendían que Dios no intervenía en la vida de las personas, sino que las personas eran libres, tenían libre albedrío y cada uno hacía lo que quería y el resultado era según lo que hacía cada uno. Ese era el pensamiento más o menos del saduceo. Los saduceos se ponen de acuerdo con los fariseos
no se podían llevar, pero en ese momento se ponen de acuerdo para mandarlo a Jesús a la cruz. Estos datos no son menores, son buenos saberlos porque uno va entendiendo la historia de por qué fue todo lo que pasó, que está dentro de su voluntad, dentro de la voluntad de Dios. Pero dice que los saduceos se pusieron de acuerdo con los fariseos para mandarlo a Jesús a la cruz. Y en este momento, de vuelta, los saduceos están con los fariseos tratando de hacer que Pedro y Juan no sigan hablando. Versículo 18, después que los mandaron afuera, le dijeron, esperen un cachito acá que nos ponemos de acuerdo. Dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos estaban alabando a Dios por lo que habían hecho, ¿no? La sanidad, el milagro. El concilio, los sacerdotes, el sumo sacerdote, con todos los fariseos, con todos los saduceos, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, no los vamos a dejar presos porque no tenemos manera, porque no es que hicieron algo malo, o sea, ante la mirada del pueblo fue algo bueno, pero tenemos que cortarle las piernas de alguna manera. Y esa manera fue, muchachos, no pueden seguir predicando el evangelio, no, acá no va eso. Si lo siguen haciendo, hubo una amenaza de muerte, iban a ir presos, y ahí es donde empieza la persecución a los cristianos. Si bien ya venía con Jesús, pero ahí es donde se desata esa batalla campal. Ahora, yo pensaba, ¿no? Y digo, ¿qué tiene que ver, no? O sea, nosotros no somos perseguidos. Yo puedo predicar el evangelio sin ningún tipo de problema. O sea, hoy podemos salir y hablar de Cristo, entregar un folleto, orar por las personas en la calle, y nadie puede decirnos nada ni hacernos nada, porque tenemos esa libertad. Pero sí entiendo algo, que lo que es el saduceo, entiendo que... Vení. Lo que es el saduceo, entiendo que representa el sistema. El sistema en el que hoy estamos, que lo único que busca el sistema es el beneficio propio. Entonces todo lo que trata de implementar el sistema no tiene nada que ver con Dios, pero te lo pone de tal manera, tan lindo, que ante los ojos parece algo bueno, pero no lo es. A la misma vez, como decía, hay oposiciones que son muy sutiles. El saduceo también puede representar una oposición. Justamente ayer hablábamos en Chingolo de eso. Las oposiciones se nos van presentando en el día a día y lo único que provocan o intentan hacer con nuestras vidas es desenfocarnos del propósito eterno, del propósito verdadero. ¿Qué puede ser una oposición? Una enfermedad que aparece de la nada, el auto que no te lo terminan de arreglar. Hace 2 semanas que está el auto en el mecánico y no sabe, no contesta. No sé, lío en la familia, estaba todo bien y de repente se empezaron a agarrar de los pelos, platos voladores. Oposición, un vecino que se descontroló y te vino a hacer lío a la puerta de tu casa porque quizás, no sé, o no lo saludaste o hubo un teléfono descompuesto que entendió cualquier cosa. El otro día hablamos con el pastor, uno intenta hacer cosas bien, buenas, y resulta que por querer hacer el bien pasa algo que lo que provoca es catástrofe, desastre, lío, tiro, cosa golda. Eso es oposición. Y lo que intenta es desenfocarnos, desalinearnos de lo que Dios estableció. Ahora, algo que me llamó la atención y es lo que sigue a todo esto, porque Pedro y Juan salen, se van, los dejan libres, y lo primero que hacen es van y se juntan con la comunidad, ¿no? Con los creyentes, con la familia. Y dice el versículo 23 del capítulo 4, dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes
y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes, versículo 24, oyeron las noticias, dice, todos juntos, la versión Reina Valera creo que dice unánimes, alzaron sus voces en oración a Dios. Y esto fue lo que me llamó la atención. Dice que cuando escucharon lo que iba a pasar, cuando vino la mala noticia, cuando apareció el problema, cuando apareció esa circunstancia que no se esperaba, cuando pasó eso que uno pensaba que nunca iba a pasar, cuando vino ese terremoto, lo primero que hicieron fue unirse en la oración. Y algo que me llamó más la atención, el tipo de oración que hicieron. Dice que, versículo 24, alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar, y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y esto es lo que me llamó la atención. Versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. La oración no fue, Señor, líbranos del mal, Señor, ayúdanos, pobrecito de mí, Señor, no, ay, me duele, sino que la oración fue todo lo contrario. Su oración fue, Señor, está bien, estamos en el problema. Se nos vino el problema. No le presten atención a él. Déjenlo, que sea libre. Es un niño. Dejémoslo que sea libre. Ustedes enfóquense en la palabra. Porque lo único que provoca eso es que nuestra mirada se desenfoque. Que nuestro corazón no esté atento. Y capaz que hoy el Señor quiere darte una palabra específica, algo que vos estás buscando o estás necesitando. Y por prestarle atención a otra cosa, te lo perdiste. Pasa. A veces uno no se da cuenta, pero pasa. Dice que estaban ahí, ¿no? Orando. Y no oraban diciendo, ay Señor, el trabajo, Señor, la familia, Señor, si yo te sirvo todos los días, si yo voy a limpiar, si yo voy a Chingolo y cuando no tengo colectivo, cuando no tengo auto me voy en colectivo. Y Señor, escuchá mi oración porque, pobrecito de mí, necesito tu ayuda. Y a veces tenemos esa oración, ¿no? Te pregunto, cuando orás, ¿qué orás? El pastor recién nos decía, ¿no? Que tenemos que aprender cosas nuevas. Cuando oramos, ¿cómo oramos? ¿Qué le pedimos al Señor? Cuán importante entender que a la hora de la oración tenemos que orar en base de su voluntad y no de mis emociones o de mis necesidades. Porque cuando yo oro enfocado en el yo, lo único que provoco es nada. O sea, una oración que nunca va a llegar al cielo. Porque la oración está enfocada en mí, en mi necesidad, en mi preocupación, en mi problema, en mí. Pero cuando la oración está enfocada en el reino de los cielos, está enfocada en su voluntad, ahí es donde hay un poder que se activa. Y fíjense que la oración de los creyentes en este tiempo, en un momento donde ellos sabían que iban a ir a la muerte si abrían su boca por Cristo, su oración fue, Señor, danos el valor, danos la valentía, danos la confianza, danos la permanencia para que podamos seguir predicando tu palabra. La oración no fue enfocada en función de, Señor, no quiero morir, Señor, no, líbranos de esto, Señor. No, la oración fue, bueno, Señor,
Si tenemos que morir, que sea por vos. Danos el valor, danos la permanencia. Muchas veces ese dictado por el sumo sacerdote, por así decirlo, puede representar problemas en nuestra vida cotidiana. Muchas veces somos confrontados con problemas en la casa, confrontados con problemas en el trabajo, confrontados con problemas en los estudios, confrontados con problemas en las amistades, con los vecinos. Somos confrontados aún mismo con nosotros mismos por carácter, por temperamento. Somos confrontados. Y lo único que intenta y provoca hacer eso es desenfocar nuestra mirada o enfocarnos en los propios problemas. Y creo yo que el Señor a lo que nos está llamando es a enfocarnos en Él. Por eso muchas veces decimos que nuestra mirada, o no lo decimos nosotros, lo dice el Señor, nuestra mirada no tiene que estar puesta en otra cosa que no sea Cristo. Porque Él es el único autor, es el único consumador de la fe. El único que puede hacer posible lo imposible. Entonces cuando nos enfocamos en lo eterno, en lo que vale la pena, es ahí donde se provoca algo diferente. Esta semana escuchaba acerca de la guerra espiritual. ¿Y cuál es la verdadera guerra espiritual? No cuando venimos acá y empezamos los gritos, a las piñas y a las patadas al aire, ¿no? A veces pensamos que la intercesión, guerra espiritual, es venir a boxear con el aire. No. La verdadera guerra espiritual se provoca cuando hay un corazón quebrantado y un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Ahí es donde se provoca la verdadera guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la voluntad del Padre, en hacer su obra. Estamos rendidos ante Él y provocando esa transformación en nosotros para no enfocarnos en lo que este sistema nos ofrece o en lo que nos quiere influenciar, sino enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas y para esta nación. Entonces la guerra espiritual se produce cuando me humillo delante de la presencia del Señor, reconozco todos mis errores, reconozco mis pecados, me quebranto delante de Él y le pido, Señor, necesito de vos. Ahí es donde provocamos ese cambio, esa transformación en el ambiente, en nuestras vidas. Porque para Satanás es fácil y le suma un montón que estemos distorsionados, ¿no? Que estemos con nuestra mente en cualquier cosa, sin saber qué. ¿No te pasa a veces que vas a leer la Biblia y lees la Biblia y no entendés nada? ¿Se acuerdan de dónde está Wall-E? Creo que todos vieron dónde está Wall-E, ¿no? Donde está Wall-E era un dibujito que de repente el chaboncito desaparecía y te aparecía en la televisión o en la pantalla un montón de gente, todo en chiquitito, y vos tenías que encontrar a Wall-E por ahí, ¿no? Y a veces leer la Biblia creo que provoca eso en nosotros. Abrimos la Biblia y vemos muchas cosas, pero no encontramos a Dios ahí. Porque nuestra mente está tan aturdida, nuestro corazón está tan lleno de cosas que no corresponden al Señor, que no podemos encontrar el eje en la palabra. No podemos encontrar a Cristo. Y capaz que sí, podemos identificar algo, pero no está en lo que Dios quiere hablarnos. Por eso la importancia de rendirnos a los pies del Señor, involucrarnos en Él, para que Él pueda limpiarnos, descontaminarnos de tanta toxicidad, que es lo que hoy está provocando en nosotros, y poder enfocarnos no en Wall-E, sino en Dios. Enfocarnos en Dios. Y que cuando abramos nuestra Biblia o encendamos el teléfono, leamos y encontremos a Dios en eso. A veces pasa que agarrás una genealogía, qué sé yo, un Génesis 40 y pico, donde hay toda una genealogía de nombres, personas, familias, y lo lees y decís, no entiendo nada, son puros nombres. Pero en ese contexto Dios está. El tema es enfocarnos en Él. Rendirme a Él y decir, Señor, hoy quiero escucharte, hoy quiero conocerte. Hoy quiero hacer tu voluntad. Jesús oró y dijo, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya.
Los creyentes en este caso hicieron exactamente lo mismo, con otras palabras. Le dijeron, danos el valor para predicar el Evangelio. Lo que estaban diciendo es que no se haga lo que nosotros queremos, que se cumpla tu voluntad. Y muchas veces las circunstancias, los problemas, las situaciones, lo que día a día nos acontece, lo único que está provocando es que desviemos nuestra mirada, no nos enfoquemos en su voluntad y nos enfoquemos en otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y comenzamos a ser activistas dentro del reino y hacemos cosas por hacer, pero no sabemos por qué las hacemos. Cuando hago lo que hago, ¿por qué lo hago? Otra de las preguntas. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Entonces dice que, versículo 30 y... No, me fui. 28. Bueno, 29. Dice, y ahora, oh Señor, la oración, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y el versículo 31 dice, después de que hicieron esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra. Una oración que provocó algo diferente, un cambio. Ellos ya conocían de la llenura del Espíritu porque ya venían el momento donde el Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas y se los podía entender. Pero acá la palabra nos habla y nos enseña que nuevamente fueron llenos del Espíritu después de tener una oración específica en algo específico. Eso me habla que cuando la oración está enfocada en la voluntad del Padre, hay un rompimiento y se desata su espíritu en medio de la casa. Cuando mi oración está enfocada en lo que Dios quiere para mi vida, es donde viene la respuesta. La palabra nos enseña de que si nos ocupamos de su reino, si buscamos el reino de Él, todo lo que necesitemos, todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando uno se enfoca en la voluntad de Dios y provoca, porque no solamente enfocarse, sino es accionarme en eso que creo, no ser oidor, sino ser un hacedor de su palabra. Y cuando yo comienzo a hacer su voluntad, Dios ya conoce mis necesidades, Dios ya sabe lo que me está pasando, conoce todo de mí. Él me va a dar todo lo que necesito. Me va a dar la salud, me va a restaurar la familia, me va a ayudar en lo que necesite, a su tiempo, pero lo va a hacer. Pero mis pensamientos, mis emociones, todo lo que soy, tiene que estar enfocado en Dios y hacer su voluntad. Porque si yo... Una de las oraciones que hacemos siempre con Cintia es ante sucesos de estas índoles, que pasan cosas raras, como diría Barassi, nos ponemos a orar y decimos, Señor, que esto no sea un impedimento para servirte. Señor, que esto no sea un impedimento para que podamos seguir buscándote. Señor, te entregamos esto que no es nuestro, este problema, esta situación, esta enfermedad, esto que está pasando en casa, te lo ponemos a vos porque no nos corresponde. Que nuestra mirada, que nuestros ojos no se enfoquen en eso, que se enfoquen en lo que tiene que ser. Porque cuando es muy sutil la situación, cuando vos te enfocaste un poquito en eso, te enroscaste y te fuiste para cualquier lado y terminamos en cualquiera. Y creo yo que el Señor nos está llamando. Nos está buscando. Él quiere que seamos llenos. Él quiere que seamos llenos. ¿Pero para qué? Y quiero ser lleno para solucionar los problemas en mi casa. Y quiero ser lleno porque tengo un familiar que está enfermo. Quiero ser lleno porque estoy sin trabajo y de esa manera voy a conseguir trabajo. O capaz que consigo plata y no trabajo. Quiero ser lleno porque, no sé, porque está de moda.
Vieron que ahora cuando está todo de moda, todos quieren. Uno se hace un arito y todos quieren arito. Uno se hace un tatuaje, todos quieren tatuaje. Quiere un color gris en el pelo, todos quieren color gris en el pelo. Igual estaría bueno, llenura del Espíritu Santo, que se ponga de moda, todos quieren ser llenos. Pero el tema es ¿para qué? Y acá la palabra nos enseña para poder cumplir la voluntad de Dios. Con mis propias fuerzas, con mis propios pensamientos, con mi propio intelecto, no voy a conquistar ni al vecino del frente. Pero cuando mis pensamientos, mis razonamientos, mis emociones, todo lo que soy, se rinden a los pies del Dios creador, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, hay un rompimiento, hay un quebrantamiento en mi vida, se desata una unción especial, soy lleno de su Espíritu y comienzo a vivir la vida de Cristo de una manera totalmente diferente. Y creo que hoy el Señor nos está llamando a que podamos quebrantarnos delante de su presencia, no quebrarnos, porque ya veo que nos vamos a romper las piernas. Quebrantarnos delante de su presencia, humillarnos delante de su presencia y decir, Señor, acá estoy. Ayer orábamos en Chingolo por la ciudad y decíamos, Señor, pedimos perdón por cada cosa, pedimos perdón por el narcotraficante, pedimos perdón por la prostituta, pedimos perdón por los abusadores, pedimos perdón por los violentos. Ayer nos pusimos, antes de venir para acá, no sé, pero ahí el Señor nos guió a empezar a orar y a pedir perdón por la tierra, por la ciudad. Pero cuando hay un quebrantamiento, hay una humillación, ya no pienso y no busco mi necesidad, sino que me enfoco en lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere restaurar. Dios quiere sanar. Dios quiere tomar su lugar. Ahora, queda en mí en que eso se cumpla. Dios ya lo hizo todo. Es mi parte la que se tiene que activar para que eso suceda. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me acciono en lo que creo, nada va a ocurrir. Ayer hablábamos en Chingolo y decíamos, Moisés, para que el río se parta en dos, tuvo que accionarse. ¿Qué tuvo que hacer? Acercarse a la orilla y poner la vara. Y ahí se abrió el río. Algo sencillo parece, pero me imagino que no habrá sido nada fácil. El caminar esos pasos hasta la orilla, en su cabeza, en Moisés, decir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Pero se tuvo que accionar en lo que Dios le dijo. Dios le dio una palabra a Moisés, andá y poné la vara en el río. Hoy Dios te dice, iglesia, levántate y empezá a manifestar a Cristo. Iglesia, levántate porque necesito usarte. Y con esto no estoy diciendo de que vamos a olvidarnos de la familia, del trabajo, ni nada por el estilo. Estamos diciendo que nos tenemos que enfocar en lo que verdaderamente vale la pena, en lo eterno, en lo que permanece, no en lo que es corrompido, aquello que es corrupto, aquello que lo único que hace es desenfocarnos. Creo yo firmemente que estamos en un tiempo, como decía el pastor, muy clave, donde Dios quiere desatar de su poder. Pero para eso tiene que haber una iglesia que se levante, una iglesia que se despierte, que se involucre en la voluntad del Padre y que ore en función de las necesidades del reino y no en base de las necesidades propias. Es un tiempo nuevo donde Dios quiere hacer cosas nuevas. Y creo yo que, como dije, va a depender de nosotros. No sé cuál es tu situación, tu circunstancia, tu problema, desconozco. Pero sí sé que Dios puede hacer posible aquello que para vos es imposible. Y de la única manera que va a suceder es si nos enfocamos en Él. Si nos enfocamos en su presencia. Si nos inclinamos todos los días y reconocemos su soberanía. Reconocemos su autoridad. Recién cantábamos que venga a reinar, ¿no? Poderoso Dios. No, ¿cómo es como decíamos? Agnus Dei. Reinas tú, poderoso Dios. ¿Cuán real es eso en mi vida? ¿Realmente reina Él en mi vida todos los días? ¿O hay un poquito de Él y un poquito de lo mío? ¿Realmente reina el Señor? ¿Qué es que reine el Señor en mi vida?
Un rey es autoridad. ¿Realmente Él tiene la autoridad por sobre mi vida en cada decisión, en cada acción, en cada respuesta que tengo para con alguien? En mi trabajo, en mis estudios, en mis relaciones. ¿Realmente reina Él en mí? O cuando me conviene no, o cuando me conviene sí, cuando no me conviene no, mejor dicho. Creo yo que Dios está queriendo reinar, Dios está queriendo tomar su lugar. Y quiero animarte en este tiempo a que si está en tu corazón el deseo de servir a Dios, que puedas decirle: Señor, hoy quiero que tomes tu lugar. Hoy, Señor, quiero que reines. Hoy quiero que reines en mi vida. Hoy quiero que reines en mi familia. Hoy quiero que reines en mi trabajo. Hoy quiero que reines. ¿No? Quiero que te pongas de pie. Ya estamos terminando. No te preocupes, es muy temprano. Tenemos tiempo para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero quiero animarte a esto. El domingo pasado el profeta nos hablaba del de repente. El jueves pasado el apóstol nos hablaba de que la palabra tiene que ser viva en nosotros, se tiene que manifestar en nosotros. Y el Señor hoy nos está hablando de que necesitamos enfocarnos en su voluntad para saber cómo orar, qué pedir, para que haya respuestas claras. Jeremías 29. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Si me buscan de todo corazón, dice el Padre, van a poder encontrarme. Y cuando me encuentren, pondré fin a su cautiverio y restableceré el bienestar. Hay una palabra clave: buscar al Señor, pero buscarlo de todo corazón. Enfocados en Él, rendidos a Él, humillados, con corazones sinceros, reconociendo la necesidad del Padre. Ahí donde estás, quiero animarte a que puedas orar al Señor y que puedas exponerte delante de Él, que puedas rendirte delante de su presencia si es necesario. Si tenés la necesidad de arrodillarte, tenés la necesidad de sentarte o quedarte parado, alzar tus manos, pero que tengas la libertad en este tiempo de presentarte delante del Rey y decirle: papá, acá estoy. Hoy quiero que gobiernes mi vida. Hoy quiero rendirme ante tus pies, con un corazón quebrantado, humillado, entendiendo la necesidad de Cristo. Y que podamos encontrar en Él ser saciados. Que podamos encontrar en Él la respuesta. Que podamos encontrar en Él la llenura de su Espíritu. Hoy Dios quiere provocar algo diferente. Hoy Dios quiere llenar la casa. Hoy Dios quiere transformar vidas y corazones. Señor, oro en este tiempo. Oro en este tiempo, Señor, por cada familia.
Oro en este tiempo, Señor, y clamo por cada vida, cada integrante, Señor, de la casa. Y pido, Señor, en este tiempo tu Espíritu Santo, que puedas, Señor, tocar cada corazón, tocar cada mente. Procosoco, rocostella. Señor, todo ruido en la mente, todo ruido en el corazón en este tiempo, en el nombre de Jesús, es echado fuera. Y la vida de Cristo comienza a cautivar mentes y corazones. Nos enfocamos en tu palabra, nos enfocamos en tu presencia. Procosoco, rocostella. Padre, oramos en este tiempo pidiéndote el valor, Señor. Procosoco, rocostella. Señor, hacemos propia esta oración. Oramos para que nos des el valor, Señor, para que nos des la permanencia, para que nos des la convicción y la identidad correspondiente para poder hacer tu obra. Procosoco, rocostella. Señor, esta oración es nuestra. Señor, oramos por la valentía, oramos por la permanencia. Oramos, Señor, para que se desaten las lenguas, Señor. Oramos, Señor, para que se abra nuestra boca y podamos manifestar en este tiempo a Cristo. No importando la situación, no importando la circunstancia, no importando el problema, sino que podamos ver claramente que se trata de Cristo. Que es Cristo quien tiene que salir a la luz. Es Cristo el que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Es Cristo el que tiene, Señor, que tomar el control. Procosoco, rocostella. Señor, declaramos un tiempo nuevo. Declaramos una nueva temporada. Declaramos, Señor, en este día que los cielos se abren. Los cielos se abren, Señor, y tu amor comienza a cautivar cada corazón. Padre, creemos firmemente que estamos avanzando, que estamos creciendo, que estamos, Señor, involucrándonos en tu voluntad. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Padre, yo oro en este tiempo para que tu Espíritu, Señor, esté trayendo revelación de tu palabra, revelación de Cristo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de confusión, todo espíritu que está queriendo atentar en contra del diseño de Cristo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la vida de Cristo creciendo en la casa, la vida de Cristo creciendo en la iglesia. Procosoco, rocostella. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo velo de orgullo se cae. Todo velo que está interfiriendo con nuestra mirada, todo velo que está tratando de confundirnos en lo que estamos viendo. Declaramos en el nombre de Jesús que se cae, que los ojos del entendimiento son abiertos y comenzamos a ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Comenzamos a ver la obra de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén.